Eh, Bien, y te cedo la palabra, compañero. Muchas gracias, Jimena. ¿Me escuchan bien ahí? Que me puse los auriculares. Bueno, espero estar a la altura de la introducción que acaba de hacer Jimena. Es un gusto enorme estar con todos y todas ustedes. Yo ahora estoy, como decía Jimena, en Inglaterra, pero hace 3 años que estoy en Alemania. Ahora, hoy me estoy volviendo para Alemania. Y vengo de Mendoza, vengo de la lucha contra el fracking. Antes de eso trabajé muchos años en Estados Unidos, soy científico, estuve trabajando en California, en el Silicon Valley por 10 años y ahí la primera cuestión social para mí justamente era el tema del desarrollo de vacunas. Yo trabajaba en empresas de inmunología, de desarrollo de vacunas, y me fui dando cuenta cuando era joven que estas empresas, lo último que le importamos somos nosotros, los países del sur global. Y en América Latina, en Argentina, tenemos enfermedades que se denominan desatendidas, enfermedades desatendidas como el Chagas, ¿no? Que siempre son las enfermedades que sufren la gente más pobre, y nunca las empresas multinacionales del norte van a ponerse a trabajar para solucionar esos problemas porque no hay un mercado para ellos. Esto lo uso en la introducción porque tiene mucho que ver también con la Laudato Si, con el mensaje del Papa Francisco, porque está todo al servicio del capital, está todo al servicio del mercado y no al servicio de la gente, de los pueblos, de los seres humanos. eh, por mi parte, esto empezó desde la ciencia y mi objetivo era, bueno, hice un posgrado en Estados Unidos, más 10 años de experiencia en algunas de las empresas más importantes del mundo en este tema, y cuando pude volver a Argentina hacia finales del 2013, 2014, impulsamos la creación de una empresa que tenía que ser nacional, una empresa de mayoría estatal, pero público-privada, que se llamaba Biosur el proyecto. Esto fue mucho antes de que llegara la pandemia, para poder justamente construir las herramientas científico-tecnológicas en nuestro propio país, que nos genere una independencia tecnológica para poder diagnosticar y tratar y prevenir enfermedades emergentes, pandemias. Si ustedes buscan en las noticias de esa época, pueden encontrarme a mí hablando del peligro de las pandemias, mucho tiempo antes de que ocurriera esto del coronavirus. Lamentablemente, casi lo logramos crear. Hicimos un consorcio impresionante con empresas, con ministerios que nos estaban apoyando muchísimo, pero bueno, allá estaba Barañao, que trabajaba para las multinacionales, estaba operando muy fuerte contra nuestro. Después se supo quién era Barañao, tiempo después. También llegó la elección en ese momento de Macri, que frenó todo lo que se estaba impulsando en ese momento, que teníamos el apoyo del FONDEAR, Fondo para el Desarrollo Económico Argentino. Y bueno, finalmente todo ese proyecto que tenía un gran potencial emancipador para Argentina y para América Latina, de generar toda una infraestructura científico-tecnológica, se terminó frenando y no pudo avanzar porque nuestro país, como ustedes saben, pendulea de un punto para el otro, y lo que hace uno viene el siguiente y lo destruye. Así que lamentablemente no se pudo avanzar. Teníamos los mejores científicos del país y científicos de Estados Unidos y de Francia que venían a radicarse a Argentina para ser parte de esto. Espero que algún día lo podamos reactivar, porque siempre va a ser necesario que tengamos herramientas como esas, porque esta no va a ser la primera ni la última pandemia. Y ya como alguien dijo hace más de 70 años, cuando los imperios del mundo, cuando los recursos del mundo comiencen a escasear, los imperios van a mostrar las garras y van a diezmar las poblaciones del sur global para apoderarse de ellos. Y bueno, las armas biológicas son herramientas muy poderosas, son intrazables. Es muy importante contar con este tipo de tecnologías. Lo digo a modo de introducción, como para que sepan de dónde vengo. Después de que pasó eso, bueno, intentamos hacer una versión más chiquita de Biosur, empezarla desde abajo, buscando inversores a nivel local, y me radiqué en la provincia de Mendoza, porque a pesar que yo vengo de Buenos Aires,
pero Mendoza siempre me pareció un lugar muy importante porque la otra gran pasión, el otro gran interés mío siempre fue el cuidado del territorio, del cuidado de la casa común. Y yo me fui a Estados Unidos muy joven, con 19 20 años. Entonces, con lo que pude aprender de la situación de la megaminería, del fracking, fue mucho gracias a los documentales de Pino Solanas que podía ver en YouTube, porque los medios de comunicación no decían una palabra. Y bueno, gracias a eso pude ir comprendiendo lo que estaba pasando en muchas provincias, especialmente en el noroeste con la destrucción. Y en el 2009 hice un viaje para poder verlo de primera mano. Viajé a muchos de los pueblos en lucha, incluyendo Andalgalá, que en estos momentos hay 2 compañeros detenidos que están hospitalizados con graves problemas de salud por resistir al avance de la megaminería, que llevan décadas luchando, que ya han sufrido contaminación. Y bueno, lo que está pasando, compañeros, es el saqueo de la voracidad del norte, de la voracidad de las multinacionales que tienen que seguir extrayendo recursos del sur, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, y no le importa el valor de la vida de nuestros pueblos. Somos territorios de sacrificio en los ojos del norte. Y bueno, yo estando en Mendoza estaba impulsando esa versión pequeña, tratando de hacerlo desde abajo el tema de Biosur, y también otro proyecto que tenía que ver con construir una comunidad organizada, multicultural y autosustentable. Una comunidad que pudiéramos en siglo XXI aplicar, además de la justicia social, ideas de la justicia ambiental, de las energías renovables, de todo lo que deberíamos estar haciendo a nivel global. Es tan difícil lograrlo que dije, bueno, por lo menos intentaremos hacer algo a nivel local, ¿no? En un campo, empezar a invitar gente a que puedan hacer sus casas y demás. Iba todo muy bien hasta que llegó el fracking a Mendoza. Mendoza es parte del yacimiento Vaca Muerta. Vaca Muerta es un yacimiento enorme de gas y petróleo que muchos de ustedes habrán escuchado hace años, que se vende como la vaca lechera de Argentina, la promesa, el futuro. Hay mucho para hablar de eso y podemos profundizarlo si quieren, puede ser un tema de debate. Pero bueno, específicamente con el tema de Mendoza, Mendoza es una provincia muy especial porque yo me radiqué en Mendoza por su histórica lucha ambiental. Ellos son una de las pocas provincias de Argentina, junto con Chubut, que han logrado frenar la megaminería. Ustedes saben que la megaminería, y el Papa Francisco habla muy claro sobre la megaminería y el fracking, son técnicas totalmente destructivas, contaminantes, contra la vida, contra la casa común, contaminan el agua. Y estas provincias del noroeste argentino son provincias desérticas, y semidesérticas. Entonces es realmente una condena de muerte para los habitantes. Miren lo que pasa en Hachal, por ejemplo. Miren lo que pasa en Allen, en Río Negro, con los casos de leucemia por el fracking. Entonces, de toda esa destrucción, Mendoza en ese año, me contaban, era una provincia que acababa de lograr la ley 7722, que es una ley que se parió en las calles, la ley que prohibió la megaminería. Y eso fue una victoria popular, es una ley que salió del pueblo. Y el movimiento en Mendoza, así como en Chubut, por la defensa del agua, es un movimiento de masas. Y yo creo que la Laudato Si es un libro que se ha escrito justamente para eso. No se escribió para guardarlo en una biblioteca. Se escribió para construir movimientos de masas, y no solo movimientos de masas, un movimiento mundial que tiene que unirse y en el cual los trabajadores tienen que ser la columna vertebral, como lo han sido de todas las victorias y los logros sociales, de los derechos sociales hasta la fecha. Ahora tenemos por delante la lucha por la justicia ambiental, la justicia climática, que no es otra cosa que la justicia social en un mundo que se cae a pedazos en su ambiente y en sus recursos naturales. Entonces, en Mendoza llegó el fracking y ahí fue cuando tuvimos que de alguna manera tomar cartas en el asunto, y esa vida medio de hippie que yo estaba tratando de hacer con menos estrés, ahí construyendo este proyecto ecológico, se transformó en una guerra
porque logramos obtener unos documentos del gobierno. En ese momento Cornejo era el gobernador en Mendoza. Ustedes no necesito explicarles quién es Cornejo. El contexto, esto es el año 2018. Cornejo era el gobernador más poderoso del país, un aliado clave de Macri, que a su vez seguía órdenes de Trump en ese momento para expandir la frontera del fracking hacia Mendoza. Ahora, Mendoza no es una provincia fácil para hacer eso por la conciencia que tiene de la defensa del agua. Sin embargo, lo metieron entre gallos y medianoche. Había muchos intereses muy poderosos también atrás, el Grupo Uno de Vila Manzano, son también los dueños de la primera empresa que empezó a hacer fracking. Y lo que sí ocurrió fue que el Departamento de Irrigación, que es un ente que se supone que es autárquico e independiente del Ejecutivo, hizo unos estudios de las napas de agua donde se hicieron los primeros 4 pozos pilotos a fines del 2017 y detectaron que estaban contaminando significativamente las napas de agua con esos pozos de fracking. Ahora me llegó a través de, esto se filtró, una persona del Departamento de Irrigación me hizo llegar el informe y me dijeron de la urgencia de publicar esto porque había mucha gente que no quería quedar pegada. Mucha de la gente que estaba gobernando Mendoza en ese momento eran justamente los mismos que 10 años antes habían sido los líderes de la lucha contra la mega minería. O sea que mucho era solamente uso político de la lucha y se volvieron gobierno e hicieron todo lo contrario, traicionaron a su propio pueblo y metieron el fracking con un decreto inconstitucional, sin consulta, sin que pase por la legislatura. Y bueno, pero adentro del Departamento de Irrigación y en los cargos técnicos del gobierno había gente con conciencia, gente que no quería quedar pegada a semejante traición, y nos hicieron llegar ese documento junto con la información de que estaban por sustituir esos resultados con datos falsos que los iban a obtener nada más y nada menos que en la sede central de Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional. Esto también lo digo porque a veces se confía ciegamente en las universidades y en las instituciones y muchos hacen alarde de la institucionalidad de todas estas cosas y también es una farsa, porque cuando hay poder y hay mucha plata en el medio, hay pocos lugares que son incorruptibles. Bueno, el vicedecano de la UTN sede regional Mendoza, el doctor Ricardo, ingeniero Ricardo Fuentes, también era el que se había encargado un par de años antes de fusionar el laboratorio oficial del gobierno de irrigación con el de la UTN, de modo que las muestras de agua contaminadas por su propia empresa, porque él es un representante de la empresa de fracking cuyas muestras de agua había que analizar, el tipo controlaba el laboratorio, era el vicedecano de la facultad. Entonces, ahí se iban a hacer los estudios para reemplazar los otros que estaban ocultando y había urgencia de publicar esto. Entonces, bueno, a mí siempre me inspiró mucho el caso de Wikileaks con Julian Assange, que ahora lo están por extraditar a Estados Unidos, ojalá que no lo puedan hacer, pero creo que todos conocen su historia. Y bueno, nosotros hicimos EcoLeaks, o sea, en vez de Wikileaks, EcoLeaks, una versión ambiental, obviamente con muy baja tecnología, una versión muy simple como para poder tener una plataforma que podamos filtrar ese documento y luego muchas otras cosas que nos fueron haciendo llegar sobre corrupción y otros conflictos de intereses, como este señor Ricardo Fuentes que tenía también empresas con testaferros creadas y demás. Y bueno, cuando publicamos eso en marzo de 2018, tuvo un impacto enorme porque, bueno, el pueblo de Mendoza no es cualquier pueblo, le estaban contaminando el agua y los mismos que habían prometido defender el agua, porque ustedes pueden encontrar noticias de Cornejo en campaña, su agenda de gobierno, sus promesas era cuidar el agua. En una provincia desértica, cuidar el agua se traduce en ganar elecciones. Y bueno, entonces la indignación fue enorme y fue creciendo cada vez más la tensión popular y la movilización en las calles. En esto, y quiero agradecer, si no lo hice ya, a Jimena, a la Alameda, no solo por invitarme hoy, sino por todo el apoyo que nos dieron y a Gustavo, el apoyo que nos dieron en esa lucha tan desigual, tan asimétrica que tuvimos que dar, no solo contra el gobierno de Cornejo, que tenía atrás a Macri, que tenía atrás a Trump,
sino contra las multinacionales, los medios de comunicación, la justicia, que era un arma de persecución política de los defensores ambientales. Y bueno, en todo ese contexto, el mensaje de Francisco fue fundamental, porque yo quiero hablar acá un poco de la Laudato Si, por supuesto, ¿no? Y la Laudato Si yo lo digo como científico, sean ustedes de la religión que sean o ateos. No es un documento dirigido exclusivamente al público cristiano, católico. Es un documento enviado a toda la humanidad y en un momento tan clave de crisis civilizatoria como el que estamos, la encíclica se publicó en el 2015. A poco tiempo de eso ganó Trump las elecciones en Estados Unidos. Ustedes fíjense, un tipo en el país más contaminante y destructor del planeta, negando, el presidente de ese país negando el cambio climático y avanzando a toda máquina con la destrucción y el avance del fracking y de otras industrias suicidas. Y por otro lado, el líder de la iglesia, el líder espiritual más importante del mundo y de la institución más antigua del mundo, se pone a la vanguardia de la verdad científica internacional. Este libro une y reconcilia la ciencia con la religión, nada más y nada menos, y es un regalo que nos hace a todos los que estamos luchando por la vida, estamos luchando por los derechos de las masas populares, de las mayorías, que somos el 99% del mundo y hay un 1% que nos gobierna, nos divide, un poder financiero y corporativo concentrado que está especulando las formas de maximizar sus ganancias hasta más allá de los límites concebibles para que la civilización humana como la conocemos pueda seguir. Entonces, este libro es mucho más que un libro, es un llamado a la acción, es un llamado a las calles y para mí siempre ha sido un llamado a construir el movimiento de masas más grande de la historia de la humanidad. Así lo concebimos y así lo hicimos en cuanto y hasta donde pudimos. La imagen del Papa Francisco con la remera contra el fracking, imprimimos miles de esos pósters y la gente lo tomó como bandera en Mendoza. Además, Mendoza, ustedes saben, es un pueblo muy católico, entonces eso también tuvo un poder estratégico contra Cornejo, porque lo primero que intentó decir Cornejo era que éramos radicalizados, terroristas, ecoterroristas. ¿Y con qué le respondimos? Con la Laudato Si, con el cuidado de la casa común y con la foto del Papa defendiendo el agua y contra el fracking. Ante eso, le ganamos la batalla comunicacional sin tener un centavo, sin tener un recurso ni un medio de comunicación a nuestro favor. Y en muchos de los pueblos de Mendoza, que ustedes saben, a veces los curas de ahí tienen más poder moral que los intendentes. Y teníamos movilizaciones masivas donde un cura, hablándole a 5.000 personas en una plaza, les decía, bueno, ustedes quieren saber de qué lado estar, de qué lado está Dios. Bueno, Dios está a favor de la vida, está a favor del agua, porque el agua es vida, entonces Dios está contra el fracking. Bueno, frente a eso, ni Cornejo ni Macri podían hacer mucho. El fracking sí avanzó, pero logramos detenerlo bastante, pues logramos frenarlo bastante, porque la licencia social en Mendoza era tan evidente que no existía, porque éramos decenas de miles de personas en todas las calles de la provincia. La fiesta del Nacional de la Ganadería, que es un evento muy importante para Mendoza, se tuvo que no cancelar, pero no fue ni el gobernador, ni el intendente, ningún funcionario nacional, porque ese día movilizamos 14.000 personas en General Alvear, de un pueblo que tiene menos de 30.000 habitantes. O sea, casi la mitad de la población movilizada en las calles y además cortando rutas, o sea, no son movilizaciones suaves, ¿no? Es confrontación fuerte con el poder. Y no son activistas, porque esta es gente rural, muchos son conservadores, con valores de familia, no éramos ecoterroristas ni gente radicalizada como querían intentar hacer pensar Cornejo, ¿no? Y bueno, este documento de la Laudato Si no es solamente aplicable al fracking, es un documento, no es un documento ambiental, es un documento socioambiental que une la justicia social con la justicia ambiental.
Y eso es lo que creo que tenemos que entender todos y todas los que estamos acá, y a mí me da un gusto enorme poder conectar con ustedes, porque justo ahora yo creo que en Argentina, a pesar que yo me fui hace 3 años, pero sigo muy, muy conectado con los compañeros y haciendo acciones internacionales tratando de amplificar las luchas de allá para que se vean en Europa. Yo no les terminé de contar mi historia allá en Mendoza, pero como resultado de todas estas movilizaciones, las causas penales no se hicieron esperar. Me llenaron de causas inventadas, nos plantaron droga en el campo diciendo que éramos narcotraficantes, nos usurparon la propiedad con documentación falsa, tratando de cansarnos, de desgastarnos, un montón de operaciones mediáticas, me procesaron por intimidación pública diciendo que estaba causando pánico en la población de Mendoza, por eso se estaban movilizando, por decirles la verdad y la verdad científica por la cual el fracking estaba prohibido, causas que me hizo el intendente de mi ciudad, el intendente Marcolini de Alvear, personalmente él, y le salió el tiro por la culata porque vino el pueblo a defenderme a la audiencia pública y el tipo se asustó y se tuvo que ir y perdió la causa porque no apareció para la audiencia que tenía que hablar cara a cara conmigo. Y bueno, logramos algunas victorias, pero la persecución fue muy fuerte, no solo contra mí, sino contra muchos compañeros y compañeras, que hay varios que estuvieron presos, otros que se tuvieron que ir a otras provincias o a la ciudad de Buenos Aires. Y esto no debe ser ajeno a ninguno de aquí, de los que están acá, que tienen muchas otras luchas sociales y ambientales. O sea que no, lo nuestro no es una excepción, y lo que ocurre en toda América Latina, en los países del sur, es igual o peor. Nuestros compañeros de Colombia día por medio asesinan a algún líder ambiental o social que está defendiendo la casa común y el territorio. Y bueno, desde que llegué me tuve que ir por también las amenazas de muerte, que no eran ya solo contra mí, sino que cuando logramos dar vuelta dos de las causas penales que me habían armado y se le volvieron en contra al gobierno en un año electoral, que era el 2019, ahí ya se pusieron más fuertes las amenazas contra mi familia, mi novia. Cornejo había logrado finalmente aprobar un código contravencional que es bastante similar al de la dictadura militar de los 70, realmente estaba hecho para debilitar nuestra lucha, la lucha contra el fracking. Y, y bueno, pero fue un año muy fuerte de lucha, todo el 2018, y en ese proceso el apoyo de la Laudato Si, del Papa Francisco, que nos mandó un olivo por la paz, que con ese olivo hicimos un peregrinaje uniendo a toda la provincia de Mendoza, caminando por 3 semanas desde el sur hasta la capital, llegando a la capital el día que se reunía ahí el G20. Los Sherpas del G20 los mandaron a reunirse a Mendoza e iban en parte para negociar los acuerdos de fracking. Entonces, el gobernador pensaba que había barrido bajo la alfombra la resistencia, y ese día le metimos 5.000 personas en la capital de Mendoza, después de venir marchando con el olivo de la paz del Papa Francisco y recibiendo en el camino la bendición de todos los líderes religiosos católicos, protestantes, evangelistas, musulmanes. Y tuvo una fuerza todo eso, porque incluso aunque fuera solo las redes sociales, tuvo una fuerza impresionante, una fuerza espiritual, una fuerza de sembrar esperanza. Ese olivo lo plantamos en la Plaza Independencia, que es la plaza más importante de Mendoza, frente a la legislatura. Fue declarado patrimonio de la provincia por la legislatura. Pero el día que llegamos, Cornejo no nos dejó plantarlo, nos mandó la policía para que no nos dejen plantarlo y nos querían mandar a otro parque lejano. Así que lo guardamos el olivo y dijimos, vamos a volver en 3 días, se votaba la ley, este código Mordaza contravencional, hay que volver a convocar. Entonces volvimos con el olivo 3 días después, ahí sí lo plantamos, pero fue noticia nacional. El título era: El Papa mandó un olivo por la paz y el gobernador les mandó la policía. Así que bueno, esas son las cosas que pudimos hacer de resistencia, de construcción de un movimiento no solo ambiental, sino mucho más allá de eso, de la defensa del agua. Estas no son cosas ideológicas o solamente ideológicas. Acá hay una crisis civilizatoria de la que habla no solo el Papa Francisco, sino yo creo que mucha de la gente que está acá es peronista, y el mismo general Perón hace más de 50 años anticipó todo lo que está pasando en su carta a los pueblos y los gobiernos del mundo de esta crisis civilizatoria.
Entonces, además de eso que dijo que los hombres de ciencia es de donde tienen que salir las soluciones, pero es en los sindicatos y en la acción política en la cual esas soluciones es la única forma que se pongan en acciones concretas para lograr las victorias necesarias que tenemos por delante. Y en todo ese proceso, esto es una lucha contra los poderes multinacionales, financieros internacionales. El Fondo Monetario Internacional es una herramienta clave de esta ecuación de colonialismo que tiene mucho que ver con el fracking, que tiene mucho que ver con la megaminería, y yo hoy quiero hablar también un poco de eso. Yo les agradezco también a Jimena la flexibilidad, porque yo le expliqué que hoy justo estaba en viaje, pero no podía decirles que no a esta oportunidad de hablar con ustedes. Pero por eso no pude tampoco prepararlo mucho y como me tengo que ir pronto no la quiero hacer muy largo, pero igual yo les voy a dejar mi teléfono y si Jimena también les puede pasar mi contacto, quien quiera hablar podemos seguir en contacto. Pero bueno, desde que yo llegué a Alemania venimos construyendo una gran red internacional de solidaridad entre movimientos ambientales y sociales y ahora cada vez más sindicales que nos puedan ayudar a los que venimos del sur, a las luchas de Argentina, de América Latina, de África, del sudeste asiático, que tienen denominadores comunes tan grandes, porque se están transformando en pueblos de sacrificio bajo la falsa bandera de que esto va a generar riqueza y desarrollo, que nunca lo hace, porque en el corazón de Vaca Muerta los pueblos no tienen ni gas, y en Catamarca, que lleva 20 años en la megaminería, es la provincia más pobre del país, y en donde vayas en África o donde vayas en el sudeste asiático, las mismas situaciones se repiten una y otra vez, y quienes se enriquecen son siempre los mismos, las multinacionales, un puñado de políticos que les abren las puertas, y los gobiernos y los países del norte global que siguen un sistema de consumo que es insostenible para la humanidad. O sea, esto es algo que la Laudato Si hace mucho énfasis, un sistema de consumo que es insostenible. El ritmo de consumo, de derroche que hay en Europa yo vivía también en Estados Unidos, es brutal. Es una forma, si de América Latina, África quisieran vivir como vive un europeo promedio o un norteamericano, no hay planeta que alcance. Y en viceversa, los del norte tienen mucho que aprender de nosotros, que vivimos con mucho menos y consumimos mucho menos, y la gente incluso esta es más feliz que cuando se quiere llenar de productos que se consumen en un shopping y que no te dan felicidad. Lo que te da felicidad es poder cubrir las necesidades básicas y después tener una comunidad, ser parte de tu comunidad, de tener amigos, de ser parte de una sociedad solidaria. Esos son los valores por los que estamos luchando y que hoy tenemos que llevar eso a nivel internacional porque las luchas nuestras aisladas no las vamos a poder ganar. El capital que está detrás de las multinacionales es global. Las multinacionales no tienen fronteras. El Fondo Monetario es global. El G7, que es quienes dominan y gobiernan el Fondo Monetario y el Banco Mundial, es algo global. ¿Cómo vamos a poder hacer frente a eso desde una provincia aislada, desde un pueblo aislado en Argentina, en Paraguay, en Namibia, en Sudáfrica? Pero si buscamos los denominadores comunes, podemos encontrar la forma. Y esa es la gran oportunidad que tenemos con todos ustedes de poder construir ese nuevo paso del movimiento sindical mundial, desde Argentina al mundo, desde el sur al norte, de construir nuevas redes, de tejer redes con los movimientos ambientales y sociales, porque yo les puedo garantizar, trabajando acá con más de 3 años con muchos movimientos, hemos logrado unir, por ejemplo, casi todos los movimientos de Europa ambientales ahora están luchando contra el fracking. Y una cosa que ellos acá no tienen fracking, pero lo exportan a otros países y nos lo hacen a nosotros, y son muchas de sus multinacionales las que están operando allá y traen después los productos y las riquezas. Bueno, muchos se han unido y ahora se están enfocando en combatir el fracking gracias a nuestro trabajo. Hemos hecho también muchas cosas en apoyo contra la megaminería, en defensa del agua, en apoyo al Atlanticazo, que es una de las situaciones más recientes. Del Atlanticazo hicimos un oceanazo. Unimos el Atlanticazo de la costa atlántica argentina
con la lucha de Perú, que tuvo un derrame catastrófico de Repsol, una empresa española multinacional que trata a Perú como una colonia española. Y esas luchas son parecidas porque también era un problema de la petrolera offshore, de derrame en el mar, ocurrió al mismo tiempo que lo del el Atlanticazo. Empezamos a unir luchas y de pronto en 2 semanas organizamos 25 países, movilizaciones en casi todos los continentes, miles de personas, en muchos de los centros de poder del norte global, en París, en Londres, en Berlín, en Madrid, acciones muy fuertes, en Noruega contra Equinor, que es una de las que está haciendo o quiere hacer la explotación offshore en el mar argentino. Y bueno, estas acciones de solidaridad internacional, con la cual yo también sé que muchos grupos sindicales no tienen por qué estar de acuerdo con toda la agenda ambiental de todos los movimientos y las asambleas ambientales. Esto es un desafío de articulación política, es un desafío de orfebrería política que tenemos por delante, porque, bueno, ustedes lo saben bien, creo que ustedes lo han dicho, la 21F también, unirse hasta que duela, unidad hasta que duela, ¿no? Es la única forma de hacerle frente a poderes tan grandes, tan concentrados y tan asimétricos. Entonces, todas esas redes que venimos tejiendo con miles y miles de personas en Europa, en América del Norte, en los centros de poder, ellos tienen mucha incidencia política, tienen mucha incidencia mediática. Suelen ser chicos blanquitos de clase media que se hacen arrestar, van presos, sacan la foto, tienen impacto, salen en los medios internacionales por pegarse la mano a una vidriera o bloquear un acceso a un banco o alguna acción por el estilo, pero no tienen las causas, no tienen las causas de supervivencia que tenemos nosotros. Les falta la autoridad moral en su propio país, siguen siendo un grupo de activistas, un grupo que llega a cierta burbuja progresista, que está de acuerdo y apoya. Bueno, el primer paso fue politizarlos, fue concientizarlos de la importancia de luchar contra estas multinacionales que nos están destruyendo y frenar este tipo de actividades. El próximo paso, el que estamos ahora, es que nos unamos con los movimientos sindicales, los trabajadores, los movimientos sociales y con ellos, entre el sur y el norte, para ir contra el Fondo Monetario Internacional, compañeros. Yo creo que en Argentina y en gran parte del sur global, el tema más importante, más urgente es la deuda odiosa y legítima que ahora la están legitimando para sacar más deuda para pagar los intereses de la deuda. Es una locura. Y ustedes saben que, bueno, Pino Solanas, que también, además de los documentales que yo les decía, hizo La Hora de los Hornos en el 68. En La Hora de los Hornos empieza diciendo la película que la independencia argentina y latinoamericana fue traicionada en sus orígenes y cómo fue traicionada con el primer empréstito estafa que firmó Rivadavia con Inglaterra. Y ese empréstito lo terminó de pagar Perón 100 años después, que también dijo que antes de firmar un empréstito se iba a cortar la mano. Y eso no es poca cosa. ¿Por qué? Porque que, claro, está clarísimo que los préstamos de este tipo son herramientas que le sirven mucho más al que las da que al que las recibe. Son herramientas de dominación política, financiera. Y todo esto está conectado con el avance del extractivismo, porque toda la mega minería, el fracking y todo eso es porque los gobiernos del sur también están desesperados por conseguir dólares y por para pagar los intereses de la deuda. A veces el Fondo Monetario te genera un cogobierno que te establece las restricciones, las condiciones para poder gobernar, que siempre incluye expandir la extracción de materias primas para mandarlas para el norte. Bueno, imagínense que podamos usar ese poder que tienen los activistas blanquitos del norte global y ponerlos al servicio de las luchas contra la deuda externa de Argentina, y que cuando empezamos a mirar fuera de Argentina, la historia es igual. Es igual en Paraguay, es igual en Sudáfrica, es igual en Nigeria, en Zambia, que ahora está en una de las crisis peores de su historia de deuda, en Sri Lanka, en Asia, en Sri Lanka, ahora están en su día 50 y pico de campamento contra la deuda, una crisis enorme de la deuda externa, que ha renunciado casi todo el gobierno, pero están presionando para que renuncie el presidente y los están reprimiendo. O sea, hay violaciones de derechos humanos muy importantes, pero hablamos con Sri Lanka, hablamos con 20 países más de África y de América Latina, y nos estamos uniendo
para poder hacer esta campaña que la llamamos deuda por clima. ¿En qué consiste? En exigir la anulación de las deudas de los países del sur y que se pueda lograr la acción climática. Primero anulando la deuda, la parte ilegítima de las deudas tiene que ser anulada de forma incondicional, porque esto ha sido una estafa, las deudas se pagan, las estafas no, y al mismo tiempo el norte global se ha comprometido a través del Acuerdo de París a dar un financiamiento climático para que los países en vías de desarrollo puedan cubrir sus objetivos ambientales, que tampoco lo están cumpliendo. Entonces, estamos uniendo esas dos demandas y que se cancele y se anule la deuda ilegítima de manera incondicional y que lo que pueda quedar de eso también sea condonado para financiar con esa plata una transición energética justa y que esa transición energética incluya, y eso lo tienen que decidir cada país, eso lo deciden ustedes, eso cada país tiene que construir su propio movimiento que pueda generar el cambio necesario y establecer las condiciones de cómo será la transición justa para Argentina, cómo será la transición en Sudáfrica, van a ser muy distintas, pero lo que sí es que hay que generar los puestos de trabajo necesarios, sustentables, para reemplazar los que se van a perder al cerrar progresivamente todo el tema fósil, ¿no? Bueno, esto no hay forma de hacerlo, porque nadie se hace cargo de pagarlo. La única forma de hacerlo, que es lo que encontramos, le encontramos el talón de Aquiles al sistema con deuda por clima, es hacerle pagar al norte global su deuda ecológica, que es lo que siempre dice Francisco. El norte tiene una deuda ecológica con el sur, pero a nosotros nos hablan siempre de la deuda financiera. Entonces, bueno, hablemos de deuda. ¿Quién le debe a quién? Y además que con el colonialismo de 500 años, el robo y el saqueo de recursos naturales de toda la época colonial y que continúa hasta ahora, los que nos deben, los mismos que nos robaron son los que nos cobran intereses y que nos prestan. Entonces, la deuda en realidad es del norte con el sur. Eso todos lo sabemos, pero bueno, del dicho al hecho hay un gran desafío. ¿Cómo lo hacemos realidad? Y yo creo que acá en esta llamada hay mucha gente pragmática, hay mucha gente que sabe, que muchos de los que están acá y en la 21F son gente de acción, no tanto de ir por la teoría y la palabra, que son muy importantes. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos que generar una movilización global tan contundente que le duela al Fondo Monetario, que le duela al G7. El G7 se reúne en Alemania, que es donde yo vivo hace 3 años y donde más apoyo tenemos de todos los movimientos ambientales y sociales que están organizando acciones contra el G7. Cuando le presentamos hace unos meses la campaña de Deuda por Clima, les gustó tanto que sacaron las otras cosas que tenían en la agenda ambiental y la transformaron en su única exigencia y la más importante central de todo lo que se va a hacer en Alemania contra el G7. En Argentina, en los últimos meses han habido movilizaciones casi todas las semanas contra el Fondo Monetario, contra la deuda. Pero sabemos que al Fondo Monetario no le importa, porque no le hace ruido, porque es una movilización que ocurre en un país del sur donde al fondo no le tocas los intereses. Bueno, imagínense, la unidad hace la fuerza. Imagínense que ahora para fin de junio, en vez de Argentina sola, va a haber movilizaciones en más de 30 países de toda África, de América Latina y de Asia, sumado a los países del norte, cuya función es amplificar las movilizaciones de ustedes, visibilizarla, hacérsela llegar a sus propias puertas en su casa. En Washington, D.C. tenemos movimientos muy fuertes que van a hacer acciones de bloqueo, que es donde está la central del Fondo Monetario y del Banco Mundial. En otros lugares de Estados Unidos también, en la ciudad de Nueva York también se están planeando acciones, y en Europa, además de, bueno, los principales centros de poder, Bruselas, París, Londres, Berlín, Múnich, Zúrich, son los lugares estratégicos, pero no son solo esos, donde vamos a hacer acciones muy fuertes, porque además los gringos acá tienen la posibilidad de hacer cosas que se pueden ir presos y no los matan, no los torturan, van presos y salen en la televisión, hacen impacto mediático. Bueno, nosotros les venimos diciendo a ellos, pongan esos privilegios que ustedes tienen, que la gente del sur global no la tenemos,
pongan esos privilegios al servicio de las luchas del sur. Y así como para nosotros el beneficio más grande que puede tener todo esto es cancelar, anular las deudas para liberar a nuestros países de la pobreza, de la miseria, del desempleo que genera todo esto, también el norte tiene algo muy importante para ganar. Yo les doy muy breve una postal de los movimientos ambientales del norte de Europa y demás. Están perdidos, están perdidos, no saben qué más hacer, lo que están haciendo no da resultados suficientes, no saben cómo seguir, porque se les escapa de las manos la crisis climática, sigue avanzando y las acciones que ellos hacen no alcanzan. Y claro que no alcanzan, porque vuelvo a la carta a los pueblos del mundo que decía antes de Perón del año 72, eh, esto va a requerir una acción mancomunada mundial. Esa acción mancomunada mundial no es posible sin las fuerzas sindicales. Y la organización sindical que se ha mantenido inconmovible durante más de medio siglo de dictaduras, de genocidios, de neoliberalismo, no solo en Argentina, sino en gran parte de los países del sur, esa misma fuerza sindical es la que puede salvar el mundo. Eso es lo que yo les digo a los ambientalistas de acá y ellos entienden que el camino es con los trabajadores. Pero acá les cuesta mucho abordar a los sindicatos en Europa, porque claro, en Alemania o en Inglaterra, y bueno, son países difíciles de abordar, porque son los países que dominan el G7. Los sindicatos acá no tienen las mismas necesidades que los sindicatos de Argentina. No es un proceso fácil. Pero esto lo podemos lograr si empezamos desde los sindicatos del sur, si esto surge desde el sur y está manejado por el sur, que no va a ser Alemania o Inglaterra o Francia o algún otro país del norte que nos digan a nosotros lo que tenemos que hacer. Esta campaña es totalmente descentralizada y que tiene que ser desde el sur hacia el norte, de la periferia al centro y de abajo para arriba. Entonces, que cada país pueda generar fuertes movilizaciones que unan cada vez más movimientos ambientales, sociales y sindicales, no va a terminar con el G7. Esto lo vamos a parir el G7. Nos faltan 3 semanas, no es mucho tiempo. En Argentina hasta ahora, la central sindical que viene trabajando más fuerte este tema es la CTA autónoma. O sea que si ustedes tienen contacto con ellos, si quieren sumar a través de ellos y pueden hablar con ellos, o si no, me escriben a mí por teléfono, los agrego al grupo, hacemos otra llamada. Ayer tuvimos la llamada internacional con 60 personas de 35 países, con traducción en simultáneo español, inglés, francés, en lo cual todos podemos hablar como iguales. Entonces, bueno, la CTA Autónoma y varios otros grupos más como Extinction Rebellion, Fridays for Future y otros grupos locales en Argentina están planeando acciones o movilización para el G7. Si en vez de ser 1000 o 2000, no sé cuánto van a ser, fuéramos 100.000, yo lo que les puedo garantizar es que los ojos del mundo van a estar puestos en Argentina, porque yo soy argentino y los vengo volviendo locos a todos acá de que el caso argentino es un caso emblemático de la deuda. Hace 20 años fuimos un ejemplo para muchos lugares del mundo cuando salió de la Rúa en el helicóptero y el tema se rebeló el pueblo contra la deuda externa. Y ahora, 20 años después, estamos otra vez en esta crisis, en las garras del Fondo Monetario Internacional. Entonces, Argentina es un caso muy emblemático y el mundo lo entiende. Y el mundo entiende que Argentina puede y debe liderar, tiene la autoridad moral para liderar a los otros movimientos. Entonces, yo quiero compartir con ustedes esto. Lo hago de manera muy rápida, muy improvisada, porque no hay mucho tiempo. Por ahí se me escapan muchos detalles, pero decir eso, que la unidad es la única cosa que nos puede permitir salir de esta crisis. Un compañero más temprano preguntaba y hablaba, hizo mención al tema de la deuda también cuando preguntaba si se iba a hablar de acciones concretas. Y yo creo que no importa en qué parte de Argentina ustedes estén, cada uno de ustedes, pero la deuda es el denominador común de muchos de nuestros problemas y es el denominador común detrás del fracking, detrás de la megaminería. Entonces, este es el otro gran beneficio de luchar contra la deuda y deuda por clima, porque
Es muy difícil estar de acuerdo entre movimientos sindicales y ambientales en temas específicos de cuestiones extractivas. Te vas a pelear sobre el litio, te vas a pelear sobre Vaca Muerta, te vas a pelear sobre las petroleras offshore, te vas a pelear sobre la minería, pero todos coincidimos en que hay que anular la deuda externa y que eso puede tener un beneficio ambiental enorme. Y ahí voy al qué tiene para ganar los movimientos ambientales del norte. Bueno, para ellos esto puede ser una de las victorias ambientales más grandes o la más grande lograda hasta la fecha, porque si logramos anular las deudas, primero las ilegítimas de manera incondicional, pero el resto que quede de esas deudas, condonarlo para que se use para una transición energética, se libera a los países del sur de la carga, del peso de la diplomacia, la trampa de la diplomacia de la deuda, pero a los países del norte se les logra un avance climático, un avance en materia ambiental sin precedentes. Tenemos miles de millones de dólares en deudas y miles de millones de dólares en combustibles fósiles que están por ser extraídos para pagar esas deudas. Entonces, los beneficios para el norte y para el sur son enormes. Lo que tiene que quedar claro es que esta campaña y este movimiento se construye desde el sur, se construye desde los trabajadores y se construye de abajo para arriba y de la periferia al centro, y con la Laudato Si como bandera para muchos de nosotros. Yo no puedo hablar por todos porque hay muchos que no son ni religiosos ni nada, pero la Laudato Si, como decía yo, y te lo digo desde una posición científica, es un documento urgente para la humanidad y nos puede servir para volver a humanizar también a muchos movimientos ambientales, a muchas personas que han perdido eso en este mundo en el liberalismo eurocéntrico, individualista, que no tiene conexión con la comunidad y con los países y con la idea de la justicia. Porque nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza, y eso hoy más que nunca es verdad a escala global y es la lucha que tenemos por delante. Así que no lo quiero hacer más largo y así podemos conversar un poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban, fuiste muy, muy claro. Yo antes de abrir ya mismo la ronda y los micrófonos, queríamos también compartir algo que es de 1 minuto 20 y es del propio Papa Francisco en el marco de esta cátedra, que creo que ilustra bastante bien y consolida y confirma bastante bien lo planteado por Esteban. Compartimos ese video de 1 minuto 20 y abrimos la ronda de preguntas. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Bien, no al saqueo, sí al compartir, ¿no? Creo que fue bastante claro, Francisco. Bien, ahí estoy volviendo a habilitar los micrófonos, así que compañeros tenemos unos 20 minutitos para compartir con Esteban antes que él tenga que irse, así que por favor vayan pidiendo la palabra y vuelvo a reiterar en honor
a que la mayor cantidad de compañeros posibles pueda intervenir, preguntar o plantear algo, que seamos lo más breves posibles, tanto en las preguntas como en las respuestas, ¿sí? Eduardo Martín, compañero de Córdoba, de la CTA de los Trabajadores. Adelante, compañero. Sí, un gusto, Esteban, además del resto de las compañeras y compañeros de Córdoba, compañeros de otras provincias y compañeras. Lo mío es sumamente cortito. Vos hiciste eje muy claro en el tema de las y los trabajadores. La cuestión concreta es que me parece que a partir de esto que tú estás planteando, escuché que dijiste que la CTA Autónoma está trabajando en ello. Me parece que tendríamos que coordinar acciones entre las distintas centrales sindicales, entre los distintos sindicatos, y para ello que habías planteado un teléfono, bueno, me parece que deberíamos dejar, es una opinión, dejar una coordinación de esta reunión porque no puede pasar un segundo más. Tú lo planteas muy claramente. Yo ya en los 70 ya tenía educación ambiental y la verdad que lo individual, lo chiquito, lo poco que uno puede hacer día a día, no alcanza, no sirve, sino es con unidad. Entonces, bueno, fechas, días, cómo se organiza, algunas de estas cuestiones, si las podés precisar, es mi inquietud. Gracias. Gracias, Edu. Esteban, ¿le querés responder al compañero que seguramente precisar bien las fechas y alguna cuestión concreta de la actividad, si todos lo sabemos? Sí, sí, muchas gracias, Eduardo. Estaba escribiendo mi celular ahí en el chat y estoy mirando que esté bien el número. Es con característica de Alemania, pero me pueden escribir por WhatsApp o por Telegram y ahí estamos en contacto. Sí, muy importante. Bueno, la fecha de la cumbre del G7 es del 26 al 28 de junio. Entonces, a nivel global se van a ir haciendo acciones en esa ventana. En Alemania va a haber muchas acciones, las más fuertes van a ser en Múnich, que es la ciudad más grande, más cercana al lugar donde se encuentran estos tipos, que siempre es un lugar en el medio de la nada, alejado, a espaldas de los pueblos, con 18.000 policías, van a hacer un vallado que va a parecer el muro de Berlín. Y bueno, se van a hacer acciones de todo tipo. El 26 creo que es domingo, 27 es lunes, 28 es martes. Lo que tengo entendido es que el 27 creo que es feriado en Argentina o hay un feriado laboral de algún sector que no recuerdo cuál era, con lo Estatales, cual, creo que es el día de los estatales. claro, entonces estaba pensando la movilización para el día 28. Pero más allá de eso, porque creo que no todos los que están en esta llamada están en la ciudad de Buenos Aires, o sea, estén donde estén, en Córdoba, en Mendoza, en Misiones, no importa. Acciones descentralizadas y con toda la fuerza que se pueda y con lo que hay que estar seguros que se filmen, que se graben testimonios de todos ustedes. Esos testimonios los vamos a viralizar por todo el mundo, los vamos a subtitular al inglés para que la palabra de los trabajadores y de la gente que se moviliza en Argentina, donde sea, pueda estar en la primera plana de los medios y de la cobertura mediática, que creo que vamos a lograr bastante, porque, bueno, cuando se hacen cosas en los centros de poder es un momento muy importante, ya hay cobertura mediática. Yo hace 2 días acá en Inglaterra me vine a reunir con el periodista ambiental más reconocido de Europa, que tiene como 600.000 seguidores en Twitter, el tipo, y me recibió en su casa. Y él escribe para el Guardian y muchos otros medios. El Guardian es el periódico más leído del mundo, es de Inglaterra. Y el tipo me dijo, esto es una genialidad, ¿cómo no lo pensamos antes? Lo entendió en 2 minutos y dice, tengo que escribir esto en el Guardian. Y bueno, así como él va a escribir, también en Alemania hicimos una conferencia de prensa en Múnich hace 3 semanas que salió en varios medios importantes. Entonces, las acciones durante el G7, como se trata del G7, van a tener mucha cobertura y mi responsabilidad y de la que estamos organizando desde Europa es que lo que se visibilice no seamos nosotros, que sean ustedes. O sea que ahí yo los dejo y los puedo poner en contacto con los que organizan en Argentina, a ver si se puede coordinar y ampliar, y la semana que viene podemos hacer una llamada
de otra vez con el grupo de Argentina, convocar a todos y ponernos a trabajar. Muy bien, Esteban, muchas gracias. Pidió la palabra la compañera Vanessa Sartori de Malvinas Argentinas Córdoba también. Adelante, Vane. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, primero que nada agradecer la charla y el testimonio por un lado, y por otro lado la propuesta de acción de Esteban, me parece muy, muy importante. No podía parar de sentirme identificada con todo lo que iba contando. Nosotros acá Esteban, seguramente te acuerdas del intento de instalación de Monsanto en Córdoba en el año 2012, de 2015, y la verdad que, bueno, también todo lo que fue el apoyo del Papa Francisco en nuestra lucha fue muy importante, y el apoyo de Gustavo, de la gente de la Alameda, y gracias a Dios nosotros pudimos lograr vencer, digamos, que Monsanto se retire de su proyecto de instalarse en nuestra ciudad, pero bueno, fue un proceso muy duro, y todo lo que acabas de mencionar respecto a cómo los poderes económicos, las multinacionales y demás, todo igual, o sea, sacando el texto, digamos, el fondo, ya sea minería, fracking, la soja, Monsanto, son todas operan de la misma manera. Podría hablar mucho más, hay mucho tema para charlar, pero bueno, respecto a esta acción concreta de la deuda por el clima, hay otra persona que también nos acompaña mucho nosotros en nuestra lucha, que es la organización ABAS, que es una organización internacional que entiendo ellos también estaban trabajando por algo de esto, particularmente en Estados Unidos, un argentino que vive en Estados Unidos y que trabaja para esa organización. Preguntarte si hay páginas de Facebook, de Instagram, como además de poder colaborar activamente, cómo poder invitar a otra gente a que se sume, a que participe, y bueno, en esta época de redes sociales y de... Ahí está, justamente, para poder de ahí también poder buscar información y darle difusión, y sí me parece importante ponernos en contacto con todos los que estén en Argentina organizando esto para que podamos hacer eco y darle fuerza. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Y ustedes son un ejemplo también, un caso emblemático de que estas luchas se pueden ganar, de que podemos ganar las batallas cuando nos unimos. Y acá, ahí te puse la página, y en la página tenés al fondo, están los enlaces de las redes sociales, pero básicamente es el mismo nombre que la página, Deuda por Clima con X, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Vamos construyendo las redes porque la campaña tiene pocos meses y siempre hacemos todo sin recursos, todos estamos sobrepasados de trabajo, o sea, pero es un proceso. Pero sí, sí, podés compartirlo con la gente de Avast. Ellos hacen muy buen trabajo de colectar firmas, de hacer ese tipo de juntada de firmas y campañas de ese tipo que siempre son muy útiles. Gracias. Muy bien, la compañera Eliana de la provincia del Chaco. Adelante, Eli. Hola, buenas tardes, perdón, qué mal estamos. Buen día a todos. No, yo quería saludarte, Esteban, un gusto conocerte, genial, me parece genial todo lo que haces, contá conmigo, a mí me encanta encadenarme, así que cuando quieras, donde quieras, amigo. Eso era todo. Gracias, Eli. Genial. De Chaco al mundo, la Eliana. Muchas gracias, Eliana. Olvídate, mi fuerte encadenarme, contá conmigo, yo no tengo problema, soy gasolera, me voy a Alemania, Inglaterra, donde vos quieras. Dale, dale, dale. Si podés mandar un mensajito por WhatsApp y nos ponemos en contacto. Bien. Sí, traté de agendarte, pero no pude. ¿Algún compañero? Después lo pasamos bien, yo lo paso por el grupo, así lo pueden agendar bien. Está abierto el micrófono, compañeros, tenemos unos pocos minutitos más, por si alguien más tiene... Lo que les propongo es, si algún compañero más tiene alguna pregunta o alguna consideración para hacer con Esteban, y eventualmente, bueno, y ahora le voy a pedir si anda Gustavo por ahí también, si quiere intervenir, y luego de eso, si les parece, nos podemos quedar nosotros un ratitín más para ver un poco, si queremos, si podemos, cómo pasamos en concreto la propuesta de Esteban, ¿sí? Pablo, compañero Pablo Sorsolo, adelante, muy breve, por favor. Gracias, Jimé. Buenas tardes, buenos días, compañeras y compañeras. Esteban, un gusto.
escucharte, realmente muy clara la exposición. Realmente nos diste mucho trabajo para adelante. Y bueno, yo como vengo también del movimiento obrero, de la CGT regional de Río Cuarto, haciendo con el compañero Eduardo Martín, con Rodolfo, los compañeros de acá, de distintas multisectoriales de Córdoba, tratando de hacer la unidad entre las centrales obreras, para darle batalla a toda esta cuestión que no es menor, y es muy mayor la responsabilidad que lo vamos a tomar para adelante. Así que desde acá venimos articulando sobre el asociativismo y también la parte gremial para hacer una gran red para este caso de luchas, ¿no? Así que nos ponemos a disposición, hemos realizado un informe que en algún momento lo vamos a hacer llegar, venimos trabajando con consorcios cooperativos, venimos trabajando con cooperativas de vivienda, y por supuesto sobre la base del Laudato Si, de la comunidad organizada, como también el Laudato Si. Así que ese material, Esteban, seguramente en algún momento te lo vamos a hacer llegar, lógicamente por Jimena, los compañeros que están, Néstor y Gustavo, así que desde ya muchísimas gracias y ponernos totalmente a disposición. Y bueno, muchísimas gracias, compañero, por compartir la gran lucha que estás haciendo. Bueno, Un abrazo muchas enorme gracias. a todos. Muchas gracias, Pablo. Escuchen, hubo ahora 3 pedidos de palabra, así que los voy a ir llamando. Les voy a pedir, por favor, mucha brevedad y concentrarnos en si hay preguntas, básicamente porque podemos robarle algún minutito más a Esteban, pero si no va a perder el vuelo y vamos a estar en problemas. Entonces, primero, desde Formosa, la compañera Viviana, yo lo que voy a hacer es darle a los 3 la palabra, y luego te paso la palabra a Esteban, así hacemos más rápido, ¿sí? Vivi Tabuada de Formosa, adelante, compañera. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a todos, Esteban. Muy bueno, muy clara tu exposición. Yo, bueno, la primera vez que estoy acá, vengo invitada por José María Servín, del Comité contra la Trata, de que lo dirige Gustavo Vera. Soy jueza de cámara en lo criminal y estoy colaborando también desde la Federación Argentina de la Magistratura con ellos. Este tema, la verdad que me interesa muchísimo, y la pregunta que te quería hacer es si hay alguna valoración económica de la deuda que tienen los países del norte con el sur global. Nada más. Muy buena, Viviana, muchas gracias. Ahora le paso a Esteban. Jorge Blanco, desde la provincia de Neuquén. Breve, por favor, compañero. No se te escucha. Sí, ¿se me escucha ahí? Ahora sí. Sí. Bueno, Esteban, bueno, muy claro tu exposición. Estoy en Neuquén, cuna de Vaca Muerta. 74% de lo que es Vaca Muerta es parte de lo que es la provincia de Neuquén. Conocemos la realidad del fracking, lo que genera después, los pasivos ambientales que genera, ¿no? Por todo lo que se utiliza la arena para perforar, y ese método extractivista utiliza químicos que en conjunto son potencialmente cancerígenos. En Añelo, Sausal Bonito, donde tengo mi familia, se están registrando casos muy concretos de cáncer en chicos. En Sausal Bonito, a través del fracking, hay, desde que se empezó a procesar el fracking, 68 movimientos telúricos dentro de lo que es la zona. Participo y me toca conducir un sindicato que es ASEOPESALA, que es de medio ambiente y ecología, y realmente hemos visto todo lo que se puede hacer a nivel global, y la manera de corrupción que se tiene dentro de lo que es cómo se entran a las estructuras políticas de la provincia. Esto se hizo un acuerdo entre gallos y medianoche, con cláusulas secretas de lo que fue el tratamiento de Vaca Muerta en la legislatura de la provincia de Neuquén. Así que me pongo a consideración, me pongo a tu disposición para trabajar en el tema, y creo que la otra parte que le hace falta a esto
es empezar a pensar un poquito más en la economía circular para darle contención a todos esos trabajos que van a hacer falta cuando la Laudato Si como bandera la podamos clavar y decir que hemos vencido a todas estas empresas multinacionales donde claramente no les interesa nada más que extraer sus recursos de los países más lejanos de donde ellos vivan. Así que bueno, ponerme a tu disposición y bueno, ver qué podemos trabajar en conjunto. Gracias, compañero. Por favor, pregunta, ¿sí, Julio? Adelante nomás, un minutito y ya le pasamos a Esteban. Y Esteban, ahí espero que se me pueda escuchar bien. Querido Esteban, como decía querido Leonardo Fabio, el día que vaya a jugarse la vida por una causa justa, solo pido que me digan la hora para no llegar tarde. Te cuento que desde Mendoza el cornejismo va a volver a intentar, Alfredo Cornejo va a volver a intentar ser gobernador, así que seguramente vas a ser fuente de consulta. Y bueno, me acuerdo de los días de lucha, así que un abrazo eterno como mendocino que sos. Era eso solamente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Julio. Esteban, si te querés contestar a la pregunta de la compañera. Sí, sí, y mil disculpas que ya me están tocando la puerta que tengo que salir corriendo, pero Viviana, pregunta importantísima, importantísima, y el trabajo no está hecho porque la cuantificación de la deuda climática del norte global tiene tantos componentes. Hay que incluir ahí 5 siglos de colonización de África, de América Latina, de saqueo de los recursos naturales, lo que se llama también daños y perjuicios, que hay todas campañas muy fuertes demandando esas cosas, que también la campaña de deuda por clima aglutina y une esas demandas. Entonces, la deuda climática se puede cuantificar de distintas formas y es un trabajo que se está haciendo en proceso. Tenemos un equipo que conformamos en el cual si hay gente de ustedes que se quieran sumar, por ahora es a un equipo que es gente que habla inglés, que son europeos y demás, que intelectuales, académicos, universitarios y demás, que saben mucho de estos temas. Entonces, la forma más simple de empezar es cuantificando las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, Estados Unidos solito contribuyó más del 40% histórico. Entonces, con eso ya tenés un número muy claro en el cual el norte ha contribuido como el 80 al 90% y nuestros países no llegan ni al 10 todos juntos. Entonces, eso ya te muestra la asimetría. Pero hay muchos parámetros y es un trabajo muy arduo que hay que hacer porque, claro, no está cuantificado y ese está en el interés de los poderosos que eso nunca se cuantifique, porque te daría una imagen muy clara de quién le debe a quién y cuáles son los pasos a seguir para lograr realmente algo en la lucha ambiental. Pero cuando quieras la seguimos, si querés en privado con mi teléfono. Después agradecerle al compañero de Neuquén tu presencia y lo que dijiste. Estás en el corazón de Vaca Muerta. Y las palabras que dijiste para mí son tan importantes. Tenemos que conectarnos porque la verdad que me sorprendiste. Porque yo dije, bueno, hay un compañero Neuquén, seguro que vamos a tener cosas que no van a estar de acuerdo. Porque claro, se supone que genera trabajo y todo lo demás. Entonces, hablemos porque hay mucho trabajo por hacer ahí y tenemos que seguir adelante. Después de deuda por clima, también este verano en Europa va a haber acciones masivas contra el fracking en la cual podemos amplificar también estos temas. Y al compañero Julio de Mendoza, muchísimas gracias, hermano, y espero que algún día nos podamos volver a ver y hacer lo que decía Leonardo Fabio para no llegar tarde. Y yo los dejo por ahora, pero estamos en contacto y volvemos a hablar. Si quieren, organizamos para la semana que viene los que me quieran escribir y con la CTA Autónoma y los demás grupos y ya nos ponemos a trabajar. Muy bien, Mil Esteban. gracias, Jimena. No, por Jimena, favor. Gustavo, la Alameda. Ahí andaba Gustavo, que no sé si te quería saludar 30 segundos, si anda por ahí. Ahí está. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bueno, me alegro de esta charla y bueno, ahora estoy en una función importante que es rescatar víctimas de la esclavitud, que tenemos que tratar de protegerla para seguir rescatando víctimas y seguir denunciando mafias. Ya saben lo que pienso porque es lo que he hecho, así que está escrito en las acciones, en Córdoba, en Malvinas, en Mendoza, en Chubut. Y bueno, me parece que hay que trabajar mucho en la concientización, al margen de las fechas puntuales y al margen de... Esto es una pelea larga, es una pelea que va a tener muchos episodios, pero que requiere fundamentalmente
una concientización muy fuerte. Y bueno, y un detalle para tener en cuenta es las características que tuvo la poblada en Chubut, que fue cualitativamente incluso superior a la que se dio en Esquel, porque involucró abiertamente a una fracción de sindicatos, cosa que no había ocurrido tan abiertamente en Mendoza cuando se dio 2 años atrás. Eso significa que el movimiento va progresando año tras año, y bueno, y hay que meterle mucha propaganda, hay que meterle mucha concientización, y obviamente mucha organización. Muy bien, muchas gracias. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias a todos y disculpen que tengo que salir corriendo. Muchas pero estamos en gracias, contacto. Esteban, a vos, y estamos en contacto. Nosotros nos vamos a quedar un ratito para ver cómo avanzamos. Vale, Buen chao. retorno, muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahí al compañero Jorge Blanco, que no me lo exilien de Neuquén, ¿eh? No sé por dónde anda Jorgito. Bueno, compañeros, si les parece, yo lo que decía en función de lo que planteaba, de lo que dejó planteado Esteban, no sé si quieren que hagamos una ronda ahora nosotros, acá más de entre casa, sin la participación activa de Gustavo por los motivos que ya planteó, pero bueno, para ver qué pensamos de esta propuesta y si nos parece que podemos tomar el guante y sumarnos para que también lo hagamos de conjunto, ¿no? Y no como sueltos, digamos, cada uno viendo qué, sino ver si podemos hacer alguna cuestión, como bien decía Gustavo, que es de largo aliento, pero quizá una actividad que podamos articular puede servir para ir haciendo esto de la concientización y demás. Pero bueno, ya lo dicho, lo dejó sobre la mesa Esteban, así que si les parece nos podemos quedar 15, 20 minutitos más, media hora, lo que querramos, pero digo, para ver cómo la vemos y qué pensamos respecto de la propuesta, ¿no? Está abierto el micrófono. Edu, sí. Sí, ¿cómo están compañeras y compañeros? Recién el saludo era más cortito por el tema de que tenía que marcharse el compañero. Hasta donde uno puede ver en el Zoom, hay compañeras y compañeros de distintos sectores, no solo gremiales, sino sociales, territoriales, de distintos lugares del país. Voy a detener la grabación. ¿Hola? Sí, sí, Edu. Gente que incluso ya ha intervenido en esta cuestión en contra de de que avance el fracking en distintos lugares que ya acaban de intervenir, y también estamos compañeros de distintos